nos pasó no solamente, y esa es una cuestión de práctica, en el amparo, en el despacho en el que yo trabajaba hasta hace unos meses, y al que le debo realmente gran parte de mi formación profesional, promovimos amparos contra las reformas a consolidación. Muchos amparos fueron radicados en los jueces con residencia en Uruapan. Verdaderamente era difícil ir a platicar con un juez en Uruapan, que además no tiene especialización por materia, es decir, que lo mismo ve en materia administrativa, que en materia penal, que en materia laboral, que en materia fiscal, hablar de un tema tan técnico y complejo como es la consolidación. Entonces, si eso se da con un tema que en principio un juez de amparo debe conocer, imagínate lo que va a pasar con los tribunales, que no tienen ni idea y de repente se tienen que pronunciar respecto a derechos humanos y respecto a si un acto respeta la Constitución y si un acto respeta el tratado o no. No solamente debe haber un conocimiento de la Constitución, sino un conocimiento de la jurisprudencia y un conocimiento de los tratados, de comentarios a tratados, y por ejemplo en el caso de la Comisión Interamericana, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo cual o sea, la especialización ya va a tener que ser, o la preparación va a tener que ser amplísima. Yo creo que la Corte no dimensionó, y todavía no dimensionamos, no porque estamos empañados. Los es. Efectos que va a tener son malos. Alguna vez en algún comité, en alguna sesión que tuvimos en IFA, en el comité de presidentes al que pertenezco, me decían, bueno, Pati, no pongas mala cara ante la reforma. Es bueno, digo, al final del día, quien se va a pronunciar en última instancia respecto a la constitucionalidad va a ser la Corte. Sí, pero va a haber diversos pronunciamientos en otros niveles que a lo mejor no están especializados y que en la práctica van a orientar criterios de terceros. Esa es la cuestión que a mí me preocupa, ¿no? La falta de especialización que se da simplemente no por falta de dedicación al estudio, sino por simplemente que no era la competencia, que puede generar algún tipo de problemas. Que al final depende de la Corte, sí. Y que al final lo que se va a tratar es de beneficiar al particular, no de perjudicarle. La idea es, bueno, si no me aplican un control de convencionalidad, no me van a dejar peor de lo que estaba. La idea es que respeten mi derecho humano, ¿no? Entonces veamos cómo funciona. A mí todavía no me queda muy claro. Sí, se van a desprender muchísimas cosas y como dices, estamos todavía empezando y ni la propia autoridad está dimensionando todas las consecuencias. Pero bueno, Patricia, desafortunadamente el tiempo casi se nos termina. Me gustaría otorgarte 2 minutitos para que nos compartas conclusiones finales. Ya nos has dado muchas conclusiones interesantes. ¿Algo más con qué cerrar este tema, por favor? A mí el punto también básico que me interesaba era hablar sobre las autoridades fiscales. Las autoridades fiscales no están obligadas a aplicar la jurisprudencia. Ninguna autoridad administrativa está obligada a aplicar la jurisprudencia de la Corte. Entonces yo creo que ¿por qué no están obligadas a aplicar la jurisprudencia de la Corte? No por otra cuestión, se ha hablado mucho respecto a la división de poderes, pero no por otra cuestión, sino porque la ley de amparo no lo establece. La ley de amparo dice que la jurisprudencia es obligatoria para los tribunales. Además, con la reforma a la Constitución, que habla de declaratoria general de inconstitucionalidad, que en ciertos casos, en ciertas jurisprudencias que declaran inconstitucional una norma, la Corte va a poder decir esa norma carece ya de validez para todos, independientemente de que se hayan ido al amparo o no, menos en materia tributaria. O sea, a mí me preocupa cómo ante esa reforma, que no obliga a la observancia de jurisprudencia por parte de las autoridades, cómo van a poder empatar esto del caso Radilla, control de convencionalidad, la obligación de las autoridades de tutelar de derechos humanos, cuando no va a haber una declaratoria general de inconstitucionalidad en materia tributaria, o cuando las autoridades no están obligadas a aplicar la jurisprudencia. En mi opinión, creo que sería muchísimo más fácil que una reforma a la ley de amparo dijera que ante una jurisprudencia de reiteración, con la votación que se quiera, que declare inconstitucional una norma, también la tiene que aplicar la autoridad fiscal. Porque si las autoridades, que son las que aplican la norma, me siguen aplicando una norma inconstitucional, quedaría incompleto. De todos modos, creo que hay un eslabón que nos falta por amarrar y que no ha sido contemplado ni tutelado ni en la ejecutoria ni en la reforma. Bueno, en la reforma constitucional más bien pareciera ser que se quiere cercenar más bien se cercenó la declaratoria general de inconstitucionalidad en materia tributaria, pues para no pegarle a la recaudación. Entonces no sé cómo se va a poder empatar esta situación, ¿no? Interesante ver cómo se logra compaginar, ¿no? Al final del día.
Patricia, pues sin lugar a dudas el tema que hoy nos compartes es muy interesante, tenemos todavía mucho camino, yo creo que el camino más bien apenas va comenzando y derivado de eso yo me atrevería a pedirte que nos vuelvas a acompañar en otro espacio más adelante para platicar justamente, ¿no?, qué se tiene de novedad sobre esto y cómo se va conformando este camino. De hecho yo encantada de la vida, les agradezco mucho a ti, a Ángeles Mandujano, al doctor Ávila por la invitación, me encanta participar con ustedes, de verdad muchas gracias, creo que es un honor inmerecido. Y bueno, quien realmente creo que está metiéndose mucho al estudio de este análisis, que además tiene un muy buen libro y, bueno, un magistrado brillante es el doctor Ayibis. Y el doctor Ayibis realmente es de los pioneros en el estudio de este tema del control de convencionalidad, ¿no? Sobre todo, pues, al ser miembro del Tribunal Fiscal. Y les recomiendo ampliamente su libro y que lo escuchen porque es quien trae muy buenas ideas al respecto, ¿no? Muy bien, pues agradecemos mucho, vamos a brindarle un fuerte aplauso por favor a nuestra invitada antes de cerrar nuestro programa. Gracias. Te agradecemos y esperamos contar contigo próximamente. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Amigos, pues esta fue la presentación de la licenciada Patricia Ofelia López Padilla Barrera, quien nos habló del tema el control difuso de la Constitución y la obligación de las autoridades fiscales para acatar la jurisprudencia. Y pues nos despedimos, no sin antes recordarles, pedirles por favor que el próximo lunes los vuelvan a sintonizar, como cada oportunidad nos dan de estar con ustedes, a través de la radio de GBA. Me despido a nombre de la contadora Ángeles Mandujano, quien es responsable de ese espacio, un servidor Jorge Yáñez. No olviden, véanos aquí, por favor, en su espacio, los mejores fiscalistas de la radio. Muchas gracias y hasta pronto.